Aquí ya hay hospitales en los cuales se te pide por lo menos BLS, no tanto como ACLS, pero tenemos el Punta Pacífica en el cual para tú dar anestesia debes saber ACLS, ¿ya? Eh, el Advanced Trauma Led Support, que es el ATLS, o en español que es atención primaria del paciente de trauma, nació a través de una desgracia. Eh, Más o menos hace como 20 años, 25 años, un ortopeda iba a una boda y estaba viajando, y ahí los ortopedas tienen bastante plata, así que tienen un avión, y él iba en su avión con su mujer y con sus tres hijos, ¿ok? Y parece que él tuvo una falla y a nivel del área de Nevada cayeron en un maizal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la mujer salió expelida del avión y murió instantáneamente, y los tres hijos quedaron muy, muy, muy seriamente heridos. Recuerden que estamos en un maizal, estamos en las afueras, estamos en la parte externa, no estamos en una ciudad. Entonces, bueno, él sacó a los niños, a los dos niños y a la hija, y lo saca a la carretera, va pasando un camión, lo sube a un camión y lo lleva a un hospital rural, es decir, no un hospital de nivel 1 de trauma, sino que lo lleva allí, y lo primero que pasa es que llegan y toca la puerta y lo atiende la enfermera. Y la enfermera le dice, sí, tengo que llamar a los médicos, pero no pueden entrar. Imagínense, ¿no? La enfermera, no pueden entrar. Un niño estaba con un trauma craneoencefálico severo, la niña estaba con una fractura expuesta y el otro estaba con mucha dolor abdominal. Y eso fue lo primero, no puedo, o sea, no pueden entrar. Ok, cuando llegaron los médicos, empezaron a examinar a los chiquitos de una manera desordenada. El niño empieza a convulsionar, empiezan a darle diazepam. La niña estaba con mucho dolor, y antes de darle algo para el dolor la mandan a tomar radiografías. Al niño que estaba convulsionando pararon las convulsiones y lo mandan a tomar radiografías. Es decir, era un completo desajuste de cómo se debe manejar el paciente de trauma inicialmente. Entonces, este ortopeda, gracias a Dios, es un ortopeda de mucho renombre, inmediatamente se pone en contacto con sus colegas, y en California, que era lo que más cercano le quedaba, el hospital en California, USL. Entonces, lo mandan un avión, traen a los chiquillos y hacen el traslado. Entonces, bueno, gracias a Dios, los tres evolucionan adecuadamente. La esposa se murió, él sobrevivió, pero él se hace la pregunta, y es la pregunta que es básica, y cada vez que él lo invita mucho a los seminarios de trauma en Estados Unidos para que cuente su vivencia de lo que sucedió. Y él dice que si yo con los que tenía me hubiera quedado en el maizal, o sea, me hubiera quedado en el maizal atendiendo a mis hijos, hubieran recibido una mejor atención que la que recibieron en el área de este hospital rural. Entonces se inicia todo. Él era miembro él ortopeda, pero todos los quirúrgicos podemos pertenecer al Colegio Americano Cirujano si es que te aceptan. Entonces empieza todo y empiezan a hacer una manera ordenada de lo que debe de manejarse el trauma, la evaluación inicial del trauma. Al principio se hacía en lugares rurales, pero se vio que también en el Mass General, o en la Clínica Mayo, o en Johns Hopkins, en la parte que recibían los pacientes de trauma, en el Hospital Santo Tomás, eran igual de cabezoncitos atendiendo a los pacientes. O sea, no tenía un seguimiento, no, o sea, todo el mundo se la corriendo, nadie sabía lo que tenía que hacer. Entonces, se hace ya una sistemática de un curso adecuado de cómo se debe manejar el paciente. ¿Por qué? Porque el trauma es algo sumamente importante, porque
tú no puedes perder tiempo. Tú no puedes perder el tiempo. El trauma, el paciente se te muere así. Así que tú tienes que hacer las cosas rápidas, seguras e inmediatamente hacer las cosas de un orden fisiológico que lo veremos más adelante. Entonces, se han hecho diferentes tipos y lo que hacemos es que a todo comenzó y nos orgullecemos que el primer curso de ATLS que se hizo fuera de los Estados Unidos fue en Panamá, pero no fue en Panamá, sino que se hizo fue en la zona del canal en ese tiempo. En ese tiempo la zona del canal no se consideraba, no se consideraba territorio panameño. Entonces yo me acuerdo que para ese tiempo yo era residente, a mí me invitaron a hacer ese curso y créanme lo que lo pasé, casi ese curso nada más que lo pasan, el 80% lo pasa, el 20% se queda, porque es bastante exigente. Posteriormente, ¿qué es lo que hizo? Ese curso se replicó a lo largo de todo el mundo, pero siempre bajo la regencia del Colegio Americano de Cirujanos. Tanto así que se hicieron diferentes comités de traumas y por lo menos y diferentes capítulos de trauma del comité del Colegio Americano de Cirujanos y para el área de Latinoamérica, Brasil, España y Portugal, nosotros pertenecemos al capítulo 14 de la región. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, nos toca a nosotros hacer los avances y tratar de dirigir la parte de la región, que es sumamente importante, y más una región que es relativamente pobre. Y el problema es que somos relativamente pobres, pero nos gusta sacarnos la mugre en la bicicleta o en la motocicleta, y también hay mucha violencia, hay bastante violencia. Hay baleados, hay apuñaleados, o sea que bastante violencia. Entonces, lo que hacemos nosotros también es que el curso dura 2 días, casi son 12 horas un día y el día siguiente casi son 14, 16 horas de curso. Es una parte teórica y una parte práctica y la hacemos a través de maniquíes. Tenemos estudiantes de medicina, estudiantes de tecnología médica, que son los que nosotros los maquillamos y le decimos, y también le decimos los scripts de cómo deben ser las situaciones y los escenarios de trauma. Y créanme lo que los pone nerviosos bastante a ustedes, porque saben hacer las cosas muy bien, sobre todo por el dolor, no contestan. Bueno, es bastante, les pasamos bastante divertido. Por supuesto, de acá, tanto los instructores como los maniquíes, pero lo que no queremos que lo que pasen divertidos son lo del otro lado, porque tienen que aprender bastante. Pero hemos variado mucho la parte de la organización docente de los pacientes, de la organización docente, y ahora lo que queremos es que los médicos aprendan. Anteriormente era que se quedaran. Ahora queremos que los médicos y todos los médicos aprendan. Entonces hemos cambiado mucho, tanto que ha afectado ahora, porque de verdad, eh, tanto así que ha cambiado porque anteriormente eran clases magistrales, y ahora lo que hacemos es, bueno, sí, tratamos de que el estudiante haya como un conversatorio entre ambos, no tratar de hacerle maldades a los estudiantes, sino que aprendan. Sobre todo ese es el objetivo del comité de trauma. También hemos logrado que nosotros, la región, porque anteriormente los libros eran, eran traducidos por americanos. Entonces eso para nosotros, un libro traducido por americanos en español, como que no era buena idea. Entonces nosotros le dijimos al comité, bueno, lo que vamos a hacer, agarramos porque cada 4 años se revisan los libros. Entonces cada 4 años a nosotros nos dan un artículo en cada país de la región y nos toca traducir todo el artículo. Pero también tenemos problemas que también dentro del español de nosotros también tenemos ciertas cosas. Ejemplo, tenemos el degloving. El degloving es cuando tú tienes la piel y la piel se te corre completamente.
y queda como expuesta el músculo, o sea, la piel completamente. Entonces, degloving, en inglés todo el mundo estamos clarito que es degloving. Entonces, pero acá, cuando vamos al español, nosotros decimos que, bueno, que es de denudamiento o desguantamiento, o sea, cuando quita la piel. Entonces, hay muchas cosas que hemos tratado de analizar en la parte de la parte de español y bueno, eso ha mejorado todo. Posteriormente, como les decía, este es un curso para médicos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer procedimientos invasivos. Tienen que hacer cricotilotomía, tienen que hacer traqueotomía, tienen que hacer, colocar tubos pleurales, tienen que hacer periocardiocentesis. O sea, toda una serie de cosas que tienes que ser médico para hacerlo. Y anteriormente lo hacíamos en perritos y en cerditos. Pero nos cayó a pesar de que hay un régimen bien importante, hay un régimen bien de bioseguridad que nosotros tenemos del Colegio Americano de Cirujanos con los animalitos. Los animalitos están con un veterinario cada animal, casi siempre son 6 animales, están con un veterinario y siempre están bien sedados. O sea, uno gasta bastante plata en pagarle a los veterinarios para que esos animales no sufran y realmente no sufren. Posteriormente utilizamos maniquíes que son un maniquí de esos, a mí nos cuesta básicamente como casi 25.000 a 30.000 dólares, o sea que son bastante caros y ahí es donde hacemos las prácticas. En vista también hay una parte del TCN, que es la parte la parte de trauma de las enfermeras. Ellas también tienen algunas destrezas. O sea, todos damos las clases iguales, pero ellas dan las clases por lo menos para canalización, para ciertas cosas de competencias de enfermería, y ahí nos separamos ambos grupos. Además de eso, y esto ya es más nuevo, se creó algo que muchos pensábamos, porque nosotros todos los años nos reunimos a hablar de trauma y a tratar de mejorar el trauma, y decíamos, oye, ¿y qué les parece si también agarramos y le empezamos agarramos a los estudiantes de último semestre de medicina y ya le empezamos a que se vayan conociendo la parte del trauma y nace el team, que es Trauma Evaluation and Management. O sea, ustedes nada más que evalúan y manejan. Lo que no pueden hacer es ningún procedimiento invasivo. Ya, pero todo lo demás lo pueden hacer y eso es lo que me tocaría a mí darle en los próximos 2 sábados que les decía que vamos a dar. Eso es una parte teórica y es una parte práctica. Vamos viendo, tenemos como 4 escenarios y vamos cruzando cada uno de ellos. Los escenarios, posteriormente se le pone un examen y los que pasan van a recibirán un diploma del team. Y eso les sirve bastante tanto para su currículum como para también cuando vayan a hacer la parte del ATLS, que es lo que es importante en su formación. Entonces, como les decía, el propósito del curso es trabajar de una manera organizada. Recuerden que cuando llega un paciente al cuarto de urgencia, se forma un caos. ¿Usted cree que aquí se está trabajando adecuadamente? Claro que sí. Mire, nadie en esta diapositiva, nadie se está peleando con nadie. Son 6 personas allí, 6 personas que están atendiendo un paciente. Cada uno está viendo una parte. A ver, ¿qué está evaluando? Vía aérea. Vía aérea, exactamente. A ver, que estaría evaluando. Que está aquí. Estaba hablando del abdomen, así que pues, si tú evalúas el abdomen, ¿qué estarías evaluando? Circulación, ¿ya? Circulación, estás evaluando el abdomen. No tanto peritonitis, porque la peritonitis no te va a matar en el momento. A ti lo que me parece es que esté sangrando, ¿no? Que está aquí, ¿qué está evaluando? Está evaluando el tórax, está evaluando ventilación. Vía aérea, está tórax, ¿ok? Aquí están cortándole todo al paciente y acá están evaluando también
la parte de la circulación también a través de un efimomanómetro. Es decir, que todo es un trabajo en equipo. Miren, aquí está el ventilador y demás. ¿Ok? Lo otro es que también ustedes vean y revisen rápidamente, sin necesidad de nada, sin necesidad de una tomografía, sin necesidad de nada, meterse en la mente. ¿Por qué? Porque el paciente viene evacuado de la prehospitalaria, ¿verdad? Viene de la prehospitalaria. Ustedes no tienen ni idea de qué es lo que ha pasado en la escena. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué problemas puede tener este paciente aquí? El de la derecha. Estado de conciencia. Exacto. ¿Por qué hay problemas en el estado de conciencia? ¿Qué te dice a ti que tiene problemas en el estado de conciencia? El grado de respuesta ante un estímulo. No hay manera, papá. Tú no tienes manera. Tú No, estás viendo una foto. O sea, te estoy diciendo con la foto ya yo sé todo lo que tiene él. Yo nada más que con verlo ya yo sé cómo está. O sea, no lo estás tocando. Ese es importante. Y eso, sí, para mí es fácil porque esto yo lo veo las 24 horas del día. Pero yo quiero que ustedes despierten que es algo fácil. Tú me dices, ¿tiene pérdida de conciencia? Yo te digo, ¿por qué tú dices que tiene pérdida de conciencia? Sin tocarlo y sin saberlo. El paciente no te está hablando. Porque ya está intubado. Claro, muy probablemente. Yo no veo el tubo, pero veo que tiene un ambú, ¿verdad? Tiene un ambú. Entonces, ¿usted cree que un paciente consciente va a estar recibiendo ambú? No, ¿verdad? Y si el paciente está inconsciente, ¿qué problemas puede tener? de ventilación. Un problema de ventilación que ¿qué? ¿Que está ventilando bien o está ventilando mal? ¿Ah? Mal, puede estar con Mal, depresión y respiratoria. exactamente, puede estar mal. Ajá, entonces ahora dígame, dentro de ese mal, ¿qué lesiones ventilatorias te pueden producir que un paciente tenga que ponerle un ventilador? Para asegurarse que no hay una broncoaspiración. Ay, caramba. No. Tú te vas a morir después de una broncooperación más adelante, pero ahora mismo no. A menos que me digas que sí, el paciente está vomitando y hay que proteger la vía aérea. Neumotoras de Asimetría atención, respiratoria. neumotoras de atención, hemotora, pericarditis, o sea, todas esas cosas. ¿El shock te puede producir inconsciencia? ¿El shock te puede producir inconsciencia? ¿Un shock te puede producir inconsciencia? ¿Sí, Sí. o no? Sí. ¿Un traumatismo craneoencefálico te puede producir inconsciencia? Sí. Sí. ¿Un problema ventilatorio, sí, como un neumotor de atención te puede poner inconsciencia? Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué otra lesión puede tener? Un trauma en el húmero. Un trauma en el húmero, exactamente. Tiene un aumento de volumen en el húmero y es una fractura expuesta. Muy probablemente rompió el húmero, la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico del húmero lo rompió y tienes las lesioncitas estas que rompieron el húmero. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra ¿Alguna lesión? lesión en la columna cervical? ¿Por qué? Porque le estaban poniendo un cuello para O sea, estabilizarlo. no le están poniendo, ya lo tiene pues, lo tiene Bueno, pues. lo tienen. Ajá. Exacto, todo paciente inconsciente, y usted ve que tiene esto aquí, esta almohadita que está a un lado, todo paciente que está inconsciente y que tú no puedes descartar que tenga una lesión de columna cervical, tienes que ponerle su collar cervical. Entonces ahí tenemos que puede estar inconsciente por un shock séptico, digo, por un shock hipovolémico, por un trauma craneoencefálico, porque tiene una fractura faciales, puede tener un problema con una cervical, porque puede tener una fractura en la cara, tiene una fractura de húmero muy probablemente porque tiene un aumento a nivel del húmero, también creo que tiene una equimosis a nivel
del pecho que también tiene el paciente. Es decir, vieron que no, ni han tocado al paciente. Yo, desde aquí afuera yo puedo saber todo lo que tiene. Y ya posteriormente, ya verán qué es lo que van a hacer con el paciente. ¿Ok? Entonces el objetivo del programa, como decía, básicamente es resultar rápida evaluación, evaluación rápida adecuada. Eso es lo que acabamos de ver. O sea, yo no tengo que, yo nada más que con ver al paciente ya yo sé qué es lo que tiene. Solamente con ver el paciente, por ver deformidades, por ver equimosis, por ver estado de conciencia, todo eso lo tengo allí. ¿Ok? 2. Yo digo reanimación, yo no resucito a nadie. Ese es un problema del español. Yo reanimo, yo no resucito a nadie, yo no soy Cristo. ¿Ok? Y se estabiliza por prioridades. ¿Cuáles serían las prioridades? En 1, 2, 3, 4 y 5. En 1, 2, 3. ¿Cuáles son las prioridades de atención? La vía aérea, La vía aérea. Lo segundo, respiración, la ventilación. Y lo tercero, Circulación. circulación. shock. Exactamente, esas son mis prioridades. Yo no puedo estar diciendo, no, pero mira que la circulación. No. Tengo que primero atender la vía aérea primero. Tengo que determinar las necesidades y las capacidades. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Imagínense que usted le llega al cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás y le llegan 40 pacientes. ¿Usted qué hace? Establecer quién está más grave. Entonces, ¿eso cómo se llama? Triaje. Tengo que hacer un triage. Tengo que hacer un triage. ¿Por qué? Tengo que hacer un triage. En Santo Tomás no hay tanto problema porque yo movilizo, me acuerdo cuando yo era jefe del cuarto de urgencia y me llegaba antes este pocotón de gente, yo movilizaba todo el hospital. Yo tenía esa oportunidad y movilizaba todo el hospital. No hablamos de Santo Tomás, pero vamos a hablar del hospital de Las Tablas. Un hospital que tú no puedes meterle a mucha gente. Ahí nada más que son, ¿qué? 5, 6, 7 enfermeras, 2 médicos de anda por ahí, los funcionarios están allá en otros lugares. O sea, ahí sí, entonces tú tienes que, ¿qué harías en el triage? ¿Qué harían para seleccionar? Lo clasifico por orden de prioridad. Por orden de prioridad. Entonces, si tú estás en las tablas, ¿cuál sería tu sentimiento de tu triage? Yo evaluaría a los pacientes viendo cuáles tienen alguna condición que ponga en riesgo inmediato su vida. Y que sea, y que no sea tan violento, o sea, y que el tiempo que yo vaya a tener con esa paciente no pueda ser muy largo. Porque no tengo todas las capacidades. Oye, ¿por qué no me salen los nombres de ustedes? Me los borraron todos. Así que pónganse los nombres, please. Igual puede verlo en YouTube. No, ¿cómo se llama? En la barrita que tiene ahí en su Zoom. Ahí puede abrir la lista de participantes y ahí sale todos los nombres de personas. Pero yo no, hay muchas mejor verlos a todos. Igual recuerde que le envié la lista de estudiantes. Sí, la tengo, pero no la imprimí. Igual se la envió a su teléfono. Dale, entonces, no puedo, tengo que estar en las dos cosas al mismo tiempo. Ok, entonces lo que le quiero decir al jovencitos es eso, o sea, si estás en las tablas, vas a tener que, no puedes atenderlo, no puedes atender al más grave o a alguien que tiene mínima posibilidad de sobrevida, ¿me entiendes? Porque no puedo. Si tienes Santo Tomás, sí puedo hacer un poquito más abierto, ¿ok? Sí lo puedo hacer un poquito más abierto. Entonces eso se llama hacer un triage en masa o de múltiple lesionado. Entonces, ¿en base a qué tú haces el triage? ¿Cómo te puedes basar en el triage? Si el paciente se puede valer por sí mismo, si puede caminar o... Eso yo lo siento allá en una esquina. Ese es el triage de cuando se cae un avión. ¿Ustedes saben cómo se hace un triage en un aeropuerto? Cuando se cae un avión, te pones una cuestión arriba, una escalera, y con un megáfono
porque esto ya estamos hablando de desastre, que a mí también me gusta. Con un megáfono tú le dices, todos los pacientes que se puedan movilizar al lado, y no le digan derecha e izquierda porque deben estar más de la cabeza. Tú le dices acá, de este lado, para el otro lado, se movilicen. Ya. Eso ya yo sé que están bien. Los otros que no se movilizaron están mal. ¿Ok? Y muy probablemente no tienen alta sobrevida. Ya. Entonces, puedes hacerlo a través del mismo ABC. Tú atiendes primero al paciente que tiene problemas de vía aérea, posteriormente tiene problemas de ventilación y por último circulación, y el otro que tenga algún tipo de inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Ese es el triage. Entonces, lo otro es arreglos definitivos para el traslado. ¿Por qué? Porque yo no tengo todo. La unidad de trauma es el Hospital Santo Tomás. El único lugar donde tienes todo es Santo Tomás. Ahí va a llegar todo. Todo va a llegar ahí. Entonces, un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, que ya tú sabes que tiene un hematoma subdural, pero también tiene una hemorragia intraabdominal, y tú estás en Colón, y tienes cirujano, ¿qué priva? ¿El hematoma subdural o la hemorragia intraabdominal? ¿Qué opinan ustedes? Hematoma subdural. Hematoma subdural, priva. Es decir que, como yo no tengo neurocirujano en Colón, yo lo mando. ¿Están de acuerdo con eso? Yo diría que la hemorragia intraabdominal, ¿Por qué, Stephanie? Explícanos un poquito más eso. porque o sea, pensando lógicamente, el paciente puede tener mayor complicación por la hemorragia intraabdominal, llegar a un shock mucho más, o sea, un shock que progrese mucho más que el hematoma. Sí, Para sí, mí como que puede esperar un poquito más el otro. exacto, porque o sea, yo sé que sí, igual, o sea, el paciente tiene mayor probabilidad de que el cirujano le abra el abdomen, pare el sangrado, suture, salga de ahí y me lo mande. A que me lo mande con un paciente que tiene un trauma abdominal que está sangrando, que a dónde se va a morir. ¿A dónde En se va a el morir? camino. En el camino, exactamente. Se va a morir en el camino. Por eso que el hematoma subdural es secundario. Por eso que está en el cuarto. Está en el disability. Está en el cuarto. Por eso tienes que saber eso. Si tú no sabes eso, por eso que se muere la gente. Porque igual, cuando llegue a Santo Tomás, si es que llega, el neurocirujano ni lo va a ver. El que va a correr con ese paciente voy a ser yo. Y se me va a morir en el salón de operación, probablemente. ¿Por qué? Porque no se ha manejado adecuadamente. Entonces, hay que hacer, o sea, los traslados, hay que hacerlos bien y de una manera adecuada. ¿Alguna pregunta? Ah, no, pero que tiene que ver el ortopeda. Sí, lo tiene que ver el ortopeda, pero todo es lo que yo pueda hacer en el área donde yo estoy. Y asegurar un cuidado óptimo del paciente. El paciente debe ir en una ambulancia, debe ir lo más cómodo posible, debe ir con todo el oxígeno, con toda la cosa, con todas las venoclisis bajándole, con todos los lactatos bajándole, ponle antibióticos, todo eso puede hacer. Si está convulsionando, ponle anticonvulsivante, para mí. Si tienes que intubarlo, intúbalo. Si tienes que ponerle un tubo pleural, pónselo. Y ya, y lo manda. Si llegó, o sea, nadie te va a acusar que hiciste mal. ¿Alguna pregunta con los objetivos? Okay. Entonces, tenemos... Entonces tenemos que ver también, demostrar cuáles son los conceptos de revisión primaria y revisión secundaria. En la revisión primaria se atienden todas las cosas que te van a matar inmediatamente, que pone en riesgo la vida del paciente. La revisión secundaria es todo lo que puede poner en peligro, pero no es tan peligroso,
sino que puede perder la extremidad, o un paciente con un trauma que te fue al hematoma subaracnoideo y el paciente tiene problemas a nivel cerebral y va a quedar con una hipoxia, o sea, las secuelas, o sea, tratar de evitar las secuelas, ¿ok? Lo otro, siempre establecer un manejo por prioridades, ya vimos que es ABCDE, iniciar siempre un manejo primario, el tratamiento, manejo viene de management, esa es otra cosa que no me gusta decirlo, pero bueno, ni modo. Y hace un primer acercamiento primario y luego un secundario, y lo veremos más adelante. Y siempre hay que ver y cómo, o sea, manejar un paciente críticamente enfermo lesionado es todo un reto, es un todo reto. Y yo me acuerdo que cuando venían los carnavales, a mí todos los carnavales y toda la Semana Santa me entrevistaban y me decía, doctor, ¿y usted cuántos avaliados piensa que van a llegar? ¿Y cuántos acuchillados piensa que ustedes van a llegar? Entonces yo le decía, jóvenes, hagan un favor, hagan un favor. A mí me preocupan más son los accidentes automovilísticos. ¿Por qué a mí me preocupan más los accidentes automovilísticos? ¿Por qué ustedes creen? Dale, que ustedes son muy inteligentes, están estudiando medicina por algo. Están politraumatizados. Porque están politraumatizados. Bueno, sí, porque tienen muchos traumas. Imagínate, tiene un trauma craneoencefálico, con un trauma tiene un trauma en la cabeza, tiene un trauma en el abdomen, que se rompió el vaso, se rompió la vejiga, tienes una fractura de fémur, qué sé yo, tienes unos motores de atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? Que necesita mucha atención de muchos médicos y de mucha gente. Vas a necesitar mucho intensivo. Un apuñalado que te metieron una puñalada en el abdomen, uno entra, le hace una lápiz y se acabó. O le metieron un balazo en la cabeza, ya tú nada más que entras a la cabeza y se acabó. Pero estos pacientes tienen muchas cosas. Gracias a Dios, ahora como se maneja, que nos metemos mucho nosotros, por lo menos los de trauma, a hacer estas cositas, nosotros lo manejamos y ya han entendido que hasta que uno no pueda normalizar al paciente, no podemos estar haciendo más de 4 cosas. Porque anteriormente dije que no, eso se lo lleva el cirujano, tiene que llevarse el cirujano. Yo dije, pero y entonces se lleva el cirujano y la vejiga rota pero ya ahora uno ya, por lo menos, uno ya se encarga de hacer todas esas cosas. No es que uno sea especialista en eso, ellos son especialistas en eso, pero en un paciente de trauma uno puede hacer un poquito más de cosas que después pueden entrar las diferentes especialidades. Lo otro, demostrar bueno, ya esto sí, manejar al paciente críticamente lesionado. Imagínate, un paciente con una fractura de pelvis, con una fractura de fémur, con una fractura de húmero, con un trauma con un hematoma sutural, con un hemotórax, con una hemotórax de atención y ruptura de vaso y ruptura de la aorta. Y sobreviven. Ese paciente le va bien, siempre y cuando se maneja adecuadamente. Uy, ¿esto por qué no sigue? Ok, ¿por qué es importante el trauma? Porque es la principal causa de muerte de pacientes entre 1 a 44 años. Son la gente que son económicamente activos para la sociedad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, los viejitos se mueren de cáncer. Ya, pero acá los otros se mueren, la gente productiva se mueren. Anualmente más o menos se mueren 5 millones de pacientes por trauma. Y el problema es que la discapacidad la muerte versus discapacidad es de 3 a 1. Eso significa que, imagínate, o sea, si te moriste, ya te enterraron, se acabó. Pero hay 3, por cada muerto hay 3 que están, uno que no tiene una pierna, uno que no tiene un brazo, uno que tiene una hipoxia cerebral. Entonces, ese es un trauma para la familia. Es un trauma para la familia y cualquiera no puede manejar esas discapacidades. Entonces, el ATLS provee un lenguaje común. Miren, cuando nosotros estamos en un código de trauma y sabemos, todos conocemos, y o sea instructor, o sea lo que sea, o diste el curso de ATLS,
Nadie tiene que decir nada. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer. Todos saben lo que tenemos que hacer. O sea, yo he tenido pacientes que el anestesiólogo no puede intubar al paciente. No lo puede intubar porque un paciente, imagínense, un paciente con un cuellito corto y él me dice, Néstor, no lo puede intubar, tienes que hacer una crico. Ya sabe. Entonces yo entro, voy, pam, le hago la crico, le meto el tubito al paciente y empieza a respirar. Y todo el mundo sabe dónde debe estar. Todo se maneja como si fuera un Rolex, así, como una maquinita de reloj. Entonces es importante manejarse así en todas nuestras actitudes, cuando estamos en un código de un paro cardíaco, cuando estamos en un trauma, cuando tenemos un paciente con una fibrilación auricular o un floater. Ese es bien bonito. O sea, bien bonito cuando lo aprendes. Trabajar en grupo. Ese es lo mejor. Y el team es así, el team también es como un team. Se trabaja en grupo, en equipo. No es que porque yo sé, yo voy a entubar, voy a poner tubo pleural. No, 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 no. Todo el mundo tiene que hacer su parte. Porque el tratamiento del trauma o la evaluación del trauma no debe durar más de 2-3 minutos. Si en 2-3 minutos tú no sabes lo que tiene el paciente, estás en problema. Ustedes han oído la hora dorada, ¿verdad? La hora dorada, la hora dorada. La hora dorada es la hora que tú tienes que atender al paciente de trauma. Esa golden hour realmente tienes que dar, está incluida también la parte de la parte prehospitalaria. Así que no se crean que tienes una hora para atender un paciente. Entonces, esto fue lo que yo le dije al comienzo. Mire cómo quedó la avioneta del doctor, del ortopeda. Pensaba que eran cuentos, ¿verdad? No, no era cuento. Así quedó la avioneta. Y esto es lo que decía Steiner. Steiner es el ortopeda. James Steiner, en 1977, dice, cuando con recursos limitados en el campo yo puedo proporcionar mejores cuidados que mis hijos y yo recibimos el centro de atención primaria, algo está mal con el sistema y el sistema debe ser cambiado. Entonces de ahí es que comienza la parte del curso del ATLS. Aquí vemos la distribución trimodal de las muertes de trauma. Tenemos que las muertes en trauma pueden ser muertes inmediatas. ¿Qué lesión te puede matar inmediatamente? A ver. Craneoencefálico. Uy, Dios mío, estamos a otro nivel. El trauma craneoencefálico es muy amplio. Ya usted está en otro nivel. Si me dice que si me dice un paciente en el cual tiene una fractura de cráneo con salida o exposición de parénquima cerebral. Porque un trauma craneoencefálico puede ser hasta un chichón. Pero si tú me dices una fractura compleja con exposición de masa encefálica, el paciente se va a morir. ¿Qué más? Una sección medular. Sí, una sección medular. No, mira, alguna vez se llega. Una ruptura traqueobronquial. También te llegan, te pueden llegar. Una ruptura traumática de la aorta. O sea, traumática completamente, te puede matar inmediatamente. Los decapitados o los casi decapitados también se mueren inmediatamente. ¿Okay? Luego tenemos los que se mueren tempranamente. ¿Qué lesiones te pueden matar tempranamente? Y ahí es donde está el concepto del ATLS. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, me gustó. ¿Qué más? Neumotoras, atención. Lesión del bulbo. Neumotoras, atención. ¿Lesión del bulbo de qué? Por los centros de ¿Pero qué le hicieron? ¿Cómo llegaron los bulbos? ¿Qué le pasó a los bulbos? Un trauma. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Un puñetazo? Okay. Por Bruce Lee. ¿Tú no has visto que la gente se desmaya cuando le meten ¡ah! ¿Tú no has visto eso que ¡ah! En la nuca? Puede ser un trauma del bulbo. ¿Qué más? Hemorragia intestinal.
hemorragias intestinales, fracturas de pelvis, hemotoras de tensión, hemotoras ¿Cuál es la primera abiertos, costilla? fractura de primera costilla. No, eso no te va a matar. Eso te va a doler, pero no te va a matar. ¿Ok? Y las muertes tardías, que son a semanas y después, que son las que se me mueren a mí. Pacientes se mueren por disfunciones multiorgánicas, lo operas 1, 6, 7 veces y el paciente se muere. ¿Ok? Por eso que hay que operarlo bien desde la primera vez. ATLS, como le decía, a vía aérea, respiración, ventilación, circulación, discapacidad, secreto neurológico y la exposición del paciente, que es lo que ya ustedes conocen que es el ABCD. Siempre hay que hacer el abordaje del ABCDE, tratar lo primero que te pone en la vida. ¿Qué es lo que te pone en peligro? Lo primero que te pone en peligro la vida. Un compromiso en la vía aérea. Exactamente. Stand Innovation. Exactamente. La vía aérea. La vía aérea es la que te va a fregar. Y el diagnóstico definitivo no es importante. Tú me vas a decir que, no, doctor, lo que pasa es que este paciente tiene una lesión del polo inferior, del riñón del lado derecho. Eso no me importa. El tiempo, como le decía, es esencial y no hacer más daño. Si tú no sabes manejar trauma, te vas ya allá al consultorio a ver diarrea, resfriado, pacientes con COVID, etcétera, etcétera, etcétera. No puede estar acá. No puede estar acá. Y como le decía, básicamente tenemos la lesión hacia la evaluación primaria, que como le decía, es lo que va a matar al paciente inmediatamente. Posteriormente vendría la parte de la de reanimación, reevaluar, siempre hay que reevaluar. Ok, imagínense, si ustedes dicen, este paciente hay que intubarlo, y lo intubaron. El paciente está taquipneico, está cianótico, con saturación en 75. ¿Ok? Y lo intubaron. Y el paciente se pone peor. ¿Usted qué haría? Extubarlo. Extubarlo. Algo hicieron mal. Algo hicieron mal, porque si tú lo intubaste era por algo, para mejorarlo. Pero si lo que tú hiciste se ha puesto peor, tienes que reevaluar qué pasó. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Qué es lo más probable que está pasando? Un neumotórax de tensión. No. El tubo se movió. Pusiste mal el tubo. Eso es lo primero que yo haría. ¿Ya? Eso yo diría, si el tubo no está mal puesto. El tubo está mal puesto. Algo de la técnica, o sea, no, ustedes creen que los médicos no fallamos. Digo, sí, hay unos que fallan menos que más, pero esto lo hace con la experiencia. Tú tienes que ver que el tubo esté bien puesto. Pusiste un tubo pleural, el paciente está taquipneico, pusiste un tubo pleural. El paciente tiene frecuencia cardíaca en 140. Le pusiste el tubo pleural. Frecuencia respiratoria en 40. Presión arterial 70-0. Le pusiste el tubo pleural y el paciente hace paro. Además que comienzas a hacer RCP, ¿qué haces? Revisar el tubo. Revisen el tubo. Algo pasó, lo tapaste. Se lo metiste al corazón, se lo metiste a la aorta. No sé, algo hiciste. Pero hay que revisar. Lo otro sería evaluación secundaria, que es no causar más daño. Y siempre, como le decía, evaluación. Optimizar el estado del paciente y por último, la transferencia del paciente. Como decía, para que sepan, se hacen conferencias, demostraciones, discusiones en grupo, escenarios con pacientes simulados, todo eso, y exámenes escritos, que son bastante difíciles, por cierto. Y se pasa con 81, no se pasa con 71, se pasa con 81. Y son 40 preguntas. ¿Ok? Hay más de 50 países, somos bastantes, son una cantidad horrible de gente que manejamos esto. Nosotros somos el vicechairman del Comité de Trauma acá y somos los únicos que podemos dar ATLS aquí en Panamá. El grupo de médicos que podemos dar. Somos como 7 instructores. Nosotros no cobramos ni un solo centavo y solamente es porque nos gusta. En otros países el curso de ATLS cuesta $2,000, $3,000.
¿Por qué? Porque se les paga a los instructores. Aquí en Panamá el curso de nosotros está en $300 y eso solamente básicamente es para comprar los libros que tengo que darle a ustedes y también comprarle su comida, porque no lo voy a dejar muerto de hambre por ahí. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no cobramos ni un solo centavo y es todo el día, son 2 días, imagínense. Entonces, como les decía, se ha documentado bien lo que es el paciente lesionado, ha disminuido la mortalidad de los pacientes del trauma por organización del trauma y también hay que ver la parte de la destreza, se le enseña a hacer destreza al paciente, lo que es a los asistentes que son médicos, colocar un tubo pleural. Hay médicos que no se atreven a poner un tubo pleural, hay médicos que no se atreven a hacer una cricotilotomía. Y hemos tenido médicos que al día siguiente ya están poniendo un tubo pleural y han salvado personas. Eso es lo más importante y es la satisfacción que nosotros nos lleva lo que es el curso de ATLS. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quisieran cambiar? Ok, entonces en resumen, el abordaje debe ser ABCD. Siempre debe hacer un método seguro, no hacer más daño y siempre vas a tratar lo que pone en peligro la vida del paciente. ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Doctor, ¿con qué frecuencia se Dígame. debe reevaluar la vía aérea de los pacientes intubados? Dígame. ¿Con qué frecuencia se debe reevaluar la vía aérea de los pacientes intubados? ¿Con qué frecuencia? Cada vez que tú ves que los signos vitales o algo pasa en el paciente está bien, tiene saturando 100%, ¿ok? Está saturando 100%, tiene frecuencia cardíaca en 80, tiene una frecuencia respiratoria en 24, el ventilador, tiene un ventilador, no tiene aumento de la presión dentro del ventilador, o sea, toda una serie de cosas, donde tú ves que todo se te desconchinfló o algo que se te salió de qué está pasando, tú inmediatamente va y evalúas el tubo. ¿Por qué? Porque el tubo se puede haber tapado, el tubo se puede haber corrido, el tubo se puede haber roto el balón, o sea, puede pasar muchas cosas. Puede pasar muchas cosas. Es más, y yo se lo digo vamos a suponer, viene un paciente, yo estoy en San Miguel Arcángel y tú eres la cirujana que vas a recibir, yo soy el cirujano de allá, yo le puse el tubo, yo le entubé al paciente y te lo mandé, yo te digo, doctora, va con 100 de saturación, la frecuencia está bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando llega allá? Ana Patricia, y tú eres la cirujana de trauma en el Santo Tomás. ¿Qué es lo primero que tú haces? Verificar signos vitales para ver si se han mantenido. ¿Qué va? Y revisar el tubo. Revisa el tubo. Aunque ya lo haya puesto, revisa el tubo. Puede estar mal puesto y demás. Porque lo hemos encontrado. Que dije, no, pero lo puso el doctor Vega. Ese man estuvo bien. No. Revisen. Siempre revisen. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿puede repetir en qué consistió la revisión secundaria? Ok, sí, la revisión secundaria es la revisión la revisión primaria es el ABCDE, ¿verdad? Vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico y la exposición del paciente. Sin embargo, la evaluación secundaria, que lo vamos a ver después, por eso fue que no me metí mucho, es revisarlo de pies del poco pelito que yo tengo aquí hasta la uña del pie de abajo. O sea, hay que revisar todo. Hola, ahí tú revisa cómo están los reflejos, refleja toda la semiología que tú te sabes. Todo. Pero porque tienes un paciente hemodinámicamente normal y lo puedes revisar. ¿Ya? Esa es la evaluación secundaria. Y lo que tú haces es que no se te pasen por desapercibido ciertas lesiones que no amenazan la vida. Que no te amenazan. Ejemplo, dije, una fractura del escafoide, o una fractura de un hueso largo, o una fractura costal, que no te da mucho problema. Tanto así
que algunas veces se habla hasta de una evaluación terciaria. La evaluación terciaria se debe hacer cuando el paciente, tú le vas a dar, un paciente de trauma, le vas a dar salida, tú tienes que revisarlo de pie a pa también. De pie a pa. De pie a pa. Gracias. La orden. ¿Alguna otra pregunta? Martín es shock, ¿verdad? La segunda clase es shock. No sé, no sabría decir. Sí, sí, doctor. Sí. Shock y reanimación en trauma. Ok, vamos para allá. Yo no sé por qué hicimos esto, pero... Ok, miren, el shock el shock es algo, la gente no se muere de shock, la gente se muere siempre de problemas de vía aérea. Y como ven, se ha revolucionado mucho, sobre todo la utilización de este aparatito. Este aparatito, yo también decía mucho, miren, muy pronto la gente no va a andar con estetoscopio. Todo el mundo va a andar con un iPhone que tenga algo para como si fuera un ultrasonido. Todo el mundo va a hacer con eso. O sea, si tú, imagínense, o sea, tú puedes evaluar el abdomen y el líquido. Puedes evaluar el líquido, puedes evaluar el tórax, el líquido. Puedes evaluar el corazón, el eco. ¿Con qué? Con el ultrasonido. Evalúa si tienes líquido. Si tienes un paciente que no oyes el foco fetal, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le pones también el ultrasonido, le pones el Doppler y empieza. Eso lo encuentra. Es decir, y también, si tienes un paciente que no siente la circulación distal, también le pones un Doppler. Es decir, que vas a utilizar, forever and ever, vas a utilizar mucho el ultrasonido. Así que ya todo el mundo va a estar con ultrasonido. El estetoscopio ya va a dejar de existir. Entonces, vamos a ver. Tenemos un escenario. Tenemos una mujer de 28 años de edad, la cual fue involucrada en un accidente de vehículo a motor. La paciente tiene un pulso de 126, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, perdón, está en 96-70 y la frecuencia respiratoria en 28. La paciente se encuentra confundida y está ansiosa. ¿Qué puede tener esta paciente? Oye, no, se quedaron callados. ¿Qué puede tener esta paciente? Una hemorragia. Ah, caramba, pero no me digan, sí, yo sé que puede tener hemorragia, pero ya está en otro nivel. ¿Hemorragia de dónde? ¿A dónde puede tener hemorragia? Contusión pulmonar. Puede tener una contusión pulmonar. ¿Qué más? Hemotórax. Puede tener un hemotórax. ¿Qué más? Nada, me han dicho que provoca hemorragia. Una hemorragia intraabdominal. ¿Ah? Hemorragia intraabdominal. Pero dime, puede tener el vaso roto, puede tener el hígado roto, puede tener la aorta rota, puede tener la vena cava rota, puede tener una fractura costales rota. Todo eso te produce. ¿Puede tener un taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco te puede hacer eso. ¿Esta paciente está en shock, sí o no? ¿Y por qué? Porque tiene hipotensión. Sí, porque tiene taquicardia, tensión. Está confundida. Ansiosa. Tiene súper shock. O sea, primero, el mecanismo de trauma. Fue una lesión de vehículo a motor. Segundo, el pulso está alto, frecuencia está aumentada, la presión está baja, la frecuencia respiratoria está baja, está confundida, está ansiosa. Todo esos son signos de shock, ¿sí o no? Si yo le pongo todo esto dije así y yo le pongo todas las anteriores, ¿ustedes a qué contestan? Yo digo que todos estos son signos de shock, excepto, y de ahí de abajo le pongo todas las anteriores. ¿Qué contestaría?
Todas las anteriores. Exactamente, gracias. Gracias. ¿Ok? ¿Y qué tipo de shock tiene este paciente? Ya sabemos que está en shock. Shock hipovolémico. Un shock hipovolémico y hemorrágico, exactamente. ¿Y cómo lo vas a manejar? ¿O cómo lo vas a tratar? Con transfusión de hemoderivados. El paciente no mejora cuando le pones hemoderivados. Y tú le Primero- pones sangre inmediatamente a los pacientes que están en shock. En el cuarto de urgencia. Estamos en el cuarto de urgencia. ¿Ah? Buscar por dónde está sangrando. Ponerle líquido. El Ponerle el ABCD. ABCD, exactamente. ¿Por qué tiene que hacer el ABCD? Porque voy por pasos asegurando primero la vía aérea, después la ventilación, para entonces poder tratar, estabilizar a la paciente y tratarla. Sí, porque también, si yo te digo que bueno, te fuiste por el ABCD y llegaste a la circulación. Le pasaste 2 lactato Ringer y la paciente no mejora. ¿Tú qué haces? Le pusiste 2 lactato Ringer y la paciente no mejora. Buscar por dónde está sangrando. No tiene Utilizar un Hacer vasopresor. vasopresores. Dale con los vasopresores de nuevo. De hoy en adelante, cada vez que me digan vasopresores, le voy a bajar un punto. A menos que yo diga vasopresores, es otra cosa. Pero si alguien me dice en esta parte de trauma, vasopresores, le voy a bajar puntos. Le voy a poner un examen bien difícil. Así que ni olvídense, vasopresores no tienen cabida aquí. ¿Estamos claros? Hasta que me ha dado un flóter arterial. Continuemos. El neumotórax de atención te puede producir eso. Un neumotórax de atención. ¿Sabes lo que es un neumotórax de atención? Ok. Es eso, o sea, por eso que está la ventilación está antes. Entonces, si tú no descartas una neumotórax de atención y le pones un tubo pleural, el paciente no va a mejorar a menos que a pesar de que le pongas 40 lactato, 20 sangre y encima de eso viene con el vasopresor. No va a servir. Así que hay que aprender y eso lo van a aprender con el doctor Victoria y conmigo la parte del manejo del paciente. Seguimos. Ok, el objetivo es definir el shock, reconocer el estado de shock, determinar la causa del shock, discutir los diferentes principios para tratamiento y ver cómo lo vamos a tratar al paciente. Entonces, ¿qué es el shock? El shock es, si yo le pregunto la definición, es un estado de hipoperfusión. Hipoperfusión. ¿Qué es lo que hace la hipoperfusión? Disminuye el oxígeno, comienza en anaerobiosis. ¿Se acuerdan lo que vimos en síndrome metabólico? Catecolaminas aumentando, adrenalina, noradrenalina, tratando de cerrar la parte renal, a nivel de la arteria renal, tratando de subir la presión en un momento dado, y también aumenta la frecuencia cardíaca, tratando de aumentar la presión. Por eso que empieza a ver la frecuencia, por eso que lo primero que se afecta es la frecuencia cardíaca. Si tú no lo sacas de eso, el paciente va a comenzar el metabolismo anaeróbico, puede haber disfunción celular y va a haber apoptosis o muerte celular. Por eso que el shock hay que sacarlo al paciente rápidamente. En algunas ocasiones el shock no solamente va a ser sangre, no solamente va a ser cristaloide, no solamente va a ser ácido tranexámico, sino que también necesito yo operar al paciente. ¿Por qué? Porque si te roto el vaso, tengo yo que sacar el vaso. O si tiene roto un riñón, tengo que sacar el riñón. O reparar el riñón. O tiene el hígado. O sea, también yo formo parte del ABC tratando de parar el sangrado de una manera adecuada. A ver. ¿Cuándo está un paciente en shock?
tiene cambios en los niveles de conciencia, y ese tiene que tener mucho cuidado, porque piensa que el paciente o viene borracho, o quiere molestar, o tiene problemas con la diabetes, etcétera. No, 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 no. El tipo está mal, está en shock. Está en shock. Paciente con piel fría, taquicárdico, taquipneico, hipotensión y disminución del fluido urinario, ese paciente está en shock. No le metan más. Está en shock. Entonces lo que tiene que ver es si es un shock hemorrágico o un shock no hemorrágico. ¿Ok? Él tiene que ver si es un shock hemorrágico o si no es un shock no hemorrágico. ¿Cómo voy a reconocerlo? Básicamente con la historia. La historia es importante. Primero, la información. Si te dicen que, bueno, sí, le metieron un palazo en la cabeza y allá eso estaba lleno de sangre allá en el estadio, estaba en el Rommel, y le metieron un palazo porque estaba viendo el juego de México contra Panamá. Entonces, ya ese es el mecanismo, y allá eso estaba lleno de sangre. Bueno, el paciente perdió sangre. ¿Ok? La historia amplia, si tiene alergia, las medicaciones, el pasado, si ha tomado, todo eso es importante. Si toma anticoagulante, antiplaquetario, todo eso me dice que muy probablemente la hemorragia fue severa. Y el problema es que si yo tengo una perfusión inadecuada, me va a llevar a cabo a una difusión del orgánico, una difusión orgánica, y de allí, de la difusión orgánica a una falla orgánica, está a un tris de que pase a un lado al otro. Entonces, como le decía, tenemos que saber cuál es la causa del shock hipovolémico, si es hipovolémico o si no es hemorrágico. ¿Cuáles serían causas de shock no hemorrágico? Un shock séptico. Un neumotórax, atención. Un neumotórax de atención, eso se llama shock compresivo. ¿Qué más? Un neumotórax de atención te da shock no hemorrágico. ¿Qué más? Taponamiento cardíaco. Distributivo. Taponamiento cardíaco, me gustó. ¿Qué más? Cardiogénico. Séptico. Cardiogénico, ¿qué más? Distributivo por tercer espacio. Exactamente, distributivo y todas estas cuestiones. Esto está fácil. Hipovolémico hay pérdida de sangre, hay pérdida de líquido. Entonces el otro hay cardiogénico, séptico, neurogénico. Pero puede haber una combinación de ambas, ¿saben? Puede haber una combinación de ambas, pero ojo, siempre manejen el shock en trauma como si fuera hipovolémico. ¿Ok? ¿Cómo localizo yo el sangrado? ¿Cómo yo puedo localizar el sangrado? Perdón. El examen físico, ver su ropa, dónde está Ver su sangrando. ropa, si hay deformidades, el examen físico, exactamente. Todo eso es importante. Si hay sangre en la ropa, ¿ok? Todo eso es importante. El examen físico, prueba diagnóstica, le hace una radiografía de tórax. Miren, la radiografía de abdomen no se hace radiografía de abdomen. En trauma no se hace, yo no sé para qué le hace radiografía de abdomen. Lo único que tiene que hacerle es una radiografía de tórax, porque puede haber sangre en el tórax y clínicamente no te da muchos hallazgos. ¿Ok? Y también tienes que ver la radiografía de pelvis, a ver si tiene una fractura que te va a producir bastante problemas. El FAS, que es el Focus Assessment Sonogram Trauma, que es importante, que es el ultrasonido de trauma, que lo veremos más adelante, y el lavado, y el lavado peritoneal. Espera un momentito, ¿sí? ¿Hola? ¿Cómo vamos? Dando una clasecita.
Bueno, y el lavado peritoneal diagnóstico que ya lo hacemos y tiene y lo veremos más adelante cuando en Teams lo vamos a ver. Doctor, tiene el micrófono apagado. Tienen que activarlo en Zoom, doctor. Creo que ya. No, yo sé, pero te quiero echar para atrás. Ok. Ok, aquí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué placa es esta? Hemotórax del lado izquierdo. Allá la vida. Yo le contente lo que yo le pregunto. ¿Qué placa es esta? Placa de tórax. Es una placa de tórax. Posterior. Exacto, así me gustó. Ahora me gustó más. Es una AP de tórax. ¿Por qué? Podemos ver que las escápulas. Las escápulas. La escápula están, ¿no qué? Yo la veo ahí. La escápula están por dentro. Sí, en teoría no se debería ver en la anteroposterior dentro del campo pulmonar. Exactamente. Y ya, ¿y qué tiene el paciente? Diagnóstico. Yo lo vi. ¿Tiene qué? Un hemotórax izquierdo. Tiene un hemoneumotórax con fracturas costales. Izquierdo. ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Ok, acá está el pulmoncito. ¿Ven mi flechita? Aquí. Fractura, 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 fractura. Y aquí está la sangre. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo que tienen que ver. Entonces, ¿cuál es la causa del estado de shock? Básicamente, la mayoría de veces es por pérdida de sangre, ¿no? Son pacientes de trauma que pierden sangre. ¿Cómo yo puedo detener el sangrado? Presión. Sí. ¿Cómo detengo el sangrado? Haciendo presión se podría. Presión, ¿qué más? Lo opero. Presión directa, puede soltar torniquetes. Ya estamos utilizando nuevamente torniquetes. Reducir el volumen pélvico, le pones una sábana en la pelvis. Eso lo veremos cuando hablemos también en el team. Cirugía, lo opero yo. Alinear las fracturas. También las fracturas estas que están desalineadas, tú la pones, le pones su férula y demás. Y por último, entonces, lo que tiene que hacer es la angioembolización, pero eso tiene que ser en pacientes que están hemodinámicamente normales porque tienen que ir a la suite de hemodinámica. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que poner accesos vasculares. ¿Qué accesos vasculares van a ponerle? ¿En qué lugar? Periférico. Venoso central. ¡Ah! Tú vas a poner un catéter venoso central. ¿Cuántos catéteres venosos centrales tú has puesto? Seguimos. Catéter venoso central, no. ¿Cuáles son los accesos vasculares que debes tener? Los primeros que debes poner. Periférico. Periférico. Antecubitales. 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 ¿Ok? Si no puedes con los anticubitales, vas a las femorales. ¿Ok? Ahora estamos mejores porque podemos usar ultrasonido. Vas a las femorales. Puedes agarrar la safena. Vean el malleolo interno o el malleolo tibial. Por delante, levántese ahí, véanse ahí el malleolo. Por delante del malleolo, ¿ok? Van a ver un vasito. Esa es la safena. Mírenselo, mírenselo. Ahí está la safena. La pueden hasta sentir. Lo pueden sentir. Yo me la estoy sintiendo. Entonces la pueden puncionar o la pueden disecar. Cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Y pueden pasar por ahí lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Qué tipo de acceso tiene que ser
Catéteres cortos y gruesos, porque el volumen, la velocidad de infusión es directamente proporcional al diámetro del catéter e inversamente proporcional al tamaño. Volumen se debe utilizar 1 a 2 litros. Actualmente estamos utilizando 1 litro y debe pasarle 2 litros. Si le pasaste 2 litros ¿de qué? De lactato Ringer, le pasas de lactato Ringer. ¿Y por qué no le pasa sangre? Si está perdiendo sangre. ¿Ah? No le puede pasar sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es muy lenta, está pesada. Y tiene que llenar el espacio intersticial. La parte del equilibrio, de donde sale agua para mantener la parte vascular, sale del espacio intersticial. Entonces tú con el lactato, tú llenas el espacio intersticial y posteriormente lo que haces es pasarle sangre y entonces no se dematiza el área, ¿no? Entonces para que se permanezca dentro de la parte vascular. Monitorizar la respuesta. Si te está yendo bien, ¿qué respuesta usted va a encontrar? Si un paciente le está yendo bien con la reanimación, ¿qué van a encontrar? Si están haciendo bien las cosas. La frecuencia cardíaca va a normalizar. Disminuye, exacto. ¿Qué más? El paciente se despierta. ¿Ya? El paciente se despierta, se pone menos frío, la presión mejora, pero la frecuencia es importante. Y siempre hay que prevenir la hipotermia, porque un paciente con hipotermia produce más coagulopatía. ¿Entendieron? Entonces al paciente hay que pasarle los líquidos tibios y enseguida ponerle una manta térmica. Ok, entonces tenemos volver a la respuesta, como le dijeron, ya la piel se me pone caliente. Llenado capilar, ¿cuánto debe de durar el llenado capilar? Menos de 2 segundos. Menos de 2 segundos. ¿Y ustedes cómo hacen eso con un reloj? Que le dice a su compañero, dije, márcame 2 segundos ahí. ¿Ah? Ya yo sé que son menos de 2 segundos, pero usted cómo puede medir esos 2 segundos. La uña cambia rápido de color, ya. ¿Qué cambio? No, está buchiteando. No. Ok. Es algo fácil, jóvenes. En la medicina todo es fácil. El problema es que todos ustedes lo quieren hacer difícil. Ustedes hacen así y digan así: llenado capilar. Llenado capilar. Llenado capilar. Esos son 2 segundos. Decir llenado capilar. Si tú agarras y le pones llenado capilar y eso sigue blanco, están en problemas. ¿Ok? Y háganlo. Dice llenado capilar. No tengo que estar con el reloj y viendo. Aumenta el flujo urinario, el nivel de conciencia mejora, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente puede tener 3 cosas. 1, que no responda, ese es malo. 2, que tenga una respuesta pasajera, también es malo. Y 3, que sí responda. La respuesta transitoria y la que no responde, muy probablemente el paciente va a necesitar cirugía y va a necesitar sangre. ¿Ok? La respuesta rápida, vaya, es rapidita. Entonces hay diferentes tipos de hemorragia. Estos se hicieron en perros. No es que pusieron, esto lo hizo el Colegio Americano de Cirujanos y fue un estudio bien grande en perros. Y se trataba se le provocaba hemorragia a los pacientes, a los perritos, y se veía cómo variaba la presión. Es decir, eso nosotros lo decimos de que ustedes van a encontrar, bueno, sí, este paciente tiene un shock grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pero es basado en eso. Una hemorragia grado 1 es que has perdido casi el 15% de tu volemia, eso aproximadamente son como 750 cc. El paciente está ansioso, la frecuencia cardíaca está bien, la respiración está bien, o sea, tienes un paciente normal. Ese es un paciente en el cual donó sangre. Ahí nada más que lo puedes mejorar con cristaloides. 2, hemorragia grado 3, tienes un 15 o 30%, acuérdense, menos de 15 a 30, 30
a 40 y más de 40. Ya, eso es lo que van a hacer, se lo van a aprender. 750, 1500, el paciente ansioso, ya aquí la frecuencia cardíaca aumenta, pero la presión de pulso se mantiene. ¿Ok? Este paciente, cristaloide quizás, sangre quizás. Ya, un clase 3 son 30 a 40% de la volemia, eso significa más o menos 1500. El paciente está confuso, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del pulso, frecuencia respiratoria está aumentada y el flujo está disminuido. En ese necesita sangre, necesita cristaloide y necesita que yo esté yo por ahí cerca de ese paciente. ¿Ok? Porque muy probablemente hay que operarlo. La clase 4, que es mayor de 40, está confuso, está letárgico, está hipotenso, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve eso? Si a mí me llega un paciente en clase 3 al cuarto de urgencia, le digo, ponle 2 lactato y mándame a buscar sangre sin cruzar. Llámame al salón de operaciones que voy subiendo con el paciente. Ya yo sé, porque él no va a salir con el cristaloide. Eso me da a mí, conociendo esta clasificación, me va a decir a mí o a ustedes si el paciente tiene que ser operado o no inmediatamente. ¿Ok? Eso es importante. Espérense un momentito, sí. Mal. Ok, seguimos. Y a este paciente, como le decía, hay que hacer control definitivo, muy probablemente hay que operarlo y darle componentes sanguíneos, etc. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el shock? Las edades extremas. Los abuelitos nunca te van a hacer una frecuencia cardíaca aumentada porque ellos están con atenolol, etc. Los atletas son unos tipos que corren por ahí y no, o sea, esos pacientes pueden perder sangre y no van a variar mucho su frecuencia cardíaca. La mujer embarazada está preparada para el embarazo. Pacientes que estén tomando atenolol, algún tipo de bloqueadores, o con eso. O pacientes que están con marcapaso también tienen algún tipo de problema, ¿no? Hay una complicación del shock, como decía, la hipotermia y una coagulopatía temprana te puede llevar a un mal desenlace. No se debe igualar la presión arterial con volumen sistólico. ¿Por qué? Porque eso aumenta más el sangrado. Así que hay que tener mucho cuidado. Después hablaremos de la hipotensión permisiva, que es bien difícil de entenderlo, pero con calma uno de estos días lo vamos a hablar con mucha calma. No se deben llevar por la hemoglobina hematocrito, porque el sangrado puede ser muy rápido y la sangre puede estar hemoconcentrada y vas a encontrar que el hematocrito está normal, así que no es muy buena idea. Es importante la utilización temprana del ultrasonido, ¿ok? El ultrasonido FAST, que es el Focus Abdominal Sonogram Trauma, es lo que ha revolucionado mucho la parte del manejo del sangrado intraabdominal. Eso lo hizo la doctora Roxic, que ella está en Atlanta, y señala que se debe hacer en 4 lugares. Un lugar, primer lugar, a nivel de la fosa de Morrison. Un segundo lugar, en la ventana pericárdica para ver el corazón, a ver si no tiene taponamiento cardíaco. Un tercer lugar, que es a nivel de la fosa esplenorenal. Y un cuarto lugar, que es a nivel de la fosa del cul-de-sac. Si ahí hay sangre y tienes paciente en shock, este paciente tiene que operarlo inmediatamente. Y sobre todo si es un trauma cerrado. Este paciente tiene que ser operado. En la actualidad también hay otro, ese es el FAST. Es el FAST como estuvo descrito por cirugía. Hay otro que usted va a encontrar que se llama el EFAST, el EFAST. El EFAST es utilizado mucho por los médicos de emergencia. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que ellos también ven los ángulos costofrénicos para ver si hay líquido. A nosotros nos interesa mucho ver líquido, si tiene líquido o no en el pulmón, porque tenemos una placa. Así que, pero ellos sí le hacen mucho énfasis, sobre todo también para sus problemas médicos. Así que hay el FAST y el EFAST, o como ellos le dicen, el ultrasonido, el FAST extendido.
no es que uno sea mejor que el otro, sino que hey, yo hago el fast. Dice, oh, no tengo que hacer el extendido. ¿Tienen alguna pregunta sobre el shock? ¿Alguna pregunta sobre el shock? Bueno, en resumen, el shock es básicamente una inadecuada perfusión tisular y orgánica, una mala oxigenación de los pacientes. La mayoría de los pacientes siempre tienen algún problema de shock. Y la mayoría tiene shock hemorrágico. El shock séptico, el shock neurogénico son muy tardíos. Nadie va, le metiste un balazo y enseguida te va a dar un shock séptico. Hasta el shock neurogénico también no lo hace en la sala de trauma, no en el cuarto de urgencia. Los pacientes pueden presentar algún tipo de shock moderado y severo y así mismo será el manejo de los pacientes. Esto debe ser rápido, no podemos estar perdiendo el tiempo. Un paciente que está en shock y necesita una cirugía temprana, hay que ponerlo. Si necesita sangre, inmediatamente. Tienen que llamar al cirujano rápidamente para que se involucre en el manejo de este paciente. Determinar la causa del shock, porque me van a decir, no, pero es que esta paciente está en un shock hemorrágico que tiene que ser operado, pero si tiene un shock por un taponamiento cardíaco, tú le puedes hacer una pericardiocentesis, o tiene un paciente con un neumotórax a tensión y le pones un tubo pleural, lo salvaste y no me necesitas a mí para nada. No me necesitas a mí para nada. Siempre hay que detener el sangrado. Lo pueden detener con una compresa allí. Si no pueden, torniquete. Si es un hueco, le meten el dedo, así, con guante, por supuesto, ¿no? Le meten en un dedo, sobre todo cuando en las áreas de los grandes vasos, la poplitea, o en las ilíacas, o en la subclavia, le metan el dedo. Ya yo voy a llegar ahí y se van a ir conmigo hasta el salón de operaciones con el dedo puesto ahí, hasta cuando yo pueda controlar el sangrado. ¿Ok? También, si tienen varias huequitos en el área de la subclavia, empiecen y metan sonda Foley. Le meten una sonda Foley, inflan el balón y lo estiran. También eso para el sangrado. O si tienen varios huecos, también meten varias Foleys, le inflan el balón y eso para el sangrado hasta que pueda llegar alguien que lo pueda ayudar. ¿Ok? Eso se llama cirugía de guerra. Siempre reevaluar lo que está sucediendo al paciente y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Aló? ¿Están callados? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Me siento mal, me están haciendo sentir mal. Tengo una pregunta de intubación. ¿Pero qué estamos intubando si no estamos intubando a nadie? Pero dime. ¿Qué se hace para prevenir la acumulación de líquidos están por encima del globito del tubo endotraqueal? No entiendo. O sea, el líquido por encima del tubo endotraqueal. ¿Cómo así? O sea, es que según leí en el TLS, el tubo endotraqueal tiene un manguito que se infla. Ajá, pero está por fuera. Ajá. Tú dices que si ok. Sí, ajá, se infla. ¿Y qué? ¿Y qué necesitas? Mi pregunta era cómo se manejaba si había una acumulación de líquidos por encima del globito del tubo endotraqueal. No, el globito va por fuera. O sea, tú tienes la tráquea, tú ves las cuerdas vocales. Apenas que pasa la cuerda vocal, justamente por debajo tú inflas el balón. El líquido por arriba, sí, es buena pregunta. El líquido que está por arriba, como tienes el balón inflado, se va al esófago. Lo que tú no quieres es que se vaya a la vía aérea. Y eso hablaremos cuando veamos vía aérea. O sea, el líquido que está por arriba del baloncito se va al esófago. Te lo tragas. Así Gracias por la aclaración. Sí, no te preocupes, tranquila. Muy buena pregunta. ¿Aló? ¿Qué más? Doctor, Dígame. Doctor, ¿cómo sabemos que un tamponamiento cardíaco traumático tiene la gravedad para
para ir a salón de operaciones. Ok. Y no lo vamos a poder taponamiento resolver cardíaco. Es que lo que pasa es que el taponamiento cardíaco, ¿qué es lo que sucede? Y a mí me ha pasado varias veces. Me llega el paciente y me dice el residente: doctor, acaba de llegar un paciente que recibió un trauma penetrante en tórax y en área de ventana, en área de taponamiento cardíaco. ¿Dónde es el área de taponamiento cardíaco? Es por debajo de la escápula, por dentro de las tetillas y por arriba del apéndice cifoide. Ese cuadradito, yo tengo que sospechar que tenga ese problema. Entonces, yo le digo, y me dice, y él llegó y me dice: doctora, el paciente acaba de entrar en paro. Entonces empiezan a reanimarlo y le digo: bueno, hazle una pericardiocentesis. Entonces, él hace la pericardiocentesis y acuérdense que en el pericardio hay poquito líquido, o sea, es bien delgado, hay muy poquito. Entonces, él en el momento cuando saca la sangre del pericardio, inmediatamente el corazón empieza a latir. Si yo tengo tiempo y tengo las herramientas para hacer una toracotomía de resucitación en el cuarto urgencia, que nunca hay, porque tengo que tener todo ese material y los separadores, cuando él aspira y empieza el corazón a latir nuevamente, que coge un segundo aire, ¡fu!, nos subimos para el salón de operaciones. Ya en el salón de operaciones ya me están esperando, yo ni siquiera ni me he visto, nada más que me pongo un guante, abro el pecho, abro el pericardio, clampeo la aorta torácica, ¿ok? Si veo que tiene un hueco si veo que tiene un hueco en el corazón, se le pone un dedito allí, pongo al interno o al estudiante de medicina que ponga el dedito allí, mientras que yo me voy a vestir y me voy a lavar, para hacer ya una cirugía más reglada. Eso es lo que se hace. Pero si sale del paro con esa pericardiocentesis que hicieron, Ajá. que me comentó, no es necesario meterlo al salón. Sí, tengo que sacar, sí, porque está el hueco está ahí, se va a acumular de nuevo. En algunos lugares hasta le ponen un catéter. Si no tienes un cardiovascular o alguien de trauma, en algunas áreas que no tienen eso, le pasan un catéter, ¿ok? Y van sacándolo. Por supuesto, si se choca, entonces cierran un poquito y lo van abriendo. Pero eso te da tiempo a trasladarlo a un hospital donde tenga al doctor Victoria o a alguien, o a nosotros que hacemos eso en trauma, ¿no? Ok, gracias. Sí, pero salvaste al paciente. Entonces tuvimos ahí, tuvimos una en Salvador dando esas cuestiones ¿sabes? Eso se llama toracotomía de resucitación. Tomar esas decisiones son bastante difíciles. Acá en el hospital no tanto, porque inmediatamente estamos arriba en el salón, pero lo que sí tiene que estar bien claro que si vas a hacer una toracotomía de resucitación, tienes que tener al cirujano al lado, porque los médicos de emergencia lo hacen, los especialistas de urgencia médica lo hacen, pero yo digo, pero y entonces lo estás haciendo, pero yo no estoy ahí, y que vas ahí, que te vas a quedar con el dedo ahí hasta que yo llegue. No, eso yo llego y enseguida tenemos que subir al salón, y ellos no saben operar. Es interesante. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué es? ¿Para mañana qué tenemos? Y mañana tenemos trauma abdominal. Nada más. Y trauma de cráneo, pelvis y diastemias. Está sólido. Dale, pues. Doctor, quería comentarle en cuanto a lo de la cuestión de Teams.